Hoy os voy a contar el caso de Lorenzo. Lorenzo siempre arrastra un cazo detrás de él. El cazo se le cayó un día encima, no se sabe muy bien por qué. A causa de ese cazo, Lorenzo ya no es del todo como los demás. Necesita mucho cariño. ¡Hola! Es muy sensible. ¿Estás bien? Le encanta escuchar música. Tiene un montón de cualidades. Pero a menudo las personas solo ven ese cazo que arrastra por todas partes y lo encuentran raro, incluso un poco inquietante. Además, su cazo le complica la vida. Se atasca en todas partes. Poca gente se da cuenta de que Lorenzo tiene que hacer el doble de esfuerzo que los demás para llegar. A Lorenzo le gustaría librarse de ese cazo, pero es imposible. Un día está tan harto que decide esconderse y se queda allí durante mucho tiempo. Poco a poco la gente se olvida de él, no le pregunta nada ni le hace caso. Pero las cosas no son así de sencillas, afortunadamente. Existen personas extraordinarias. Hola, niño. El cuco cantando miedos. Mira, el tuyo solo es un poco más grande. Ven. Basta con cruzarse con una para volver a tener ganas de sacar la cabeza del cazo. Poc, pic, poc, pic. Le muestra sus puntos fuertes. ¡Qué bonito! Le ayuda a expresar sus miedos. Ella cree que tiene mucho talento. Toma. Gracias. El cazo sigue estando ahí, pero es más discreto y sobre todo ya no se atasca en todas partes. ¡Voy! ¡Guau! ¡Adelante, Lorenzo! Por fin Lorenzo puede jugar con los demás. Lo hecho Lorenzo es muy interesante. Ahora le encuentra un montón de cualidades. No obstante, Lorenzo sigue siendo el mismo. Muchas veces te he ignorado por miedo, por no saber cómo tratarte, por no equivocarme, pensando que Dios se había equivocado. Creía que vivías triste, sin esperanza, llenos de sueños inalcanzables. Pero tú me enseñaste que ríes, lloras, bailas, tienes sueños, juegas, pues es una capacidad de superación. Me has enseñado a ver que eres como yo.